que trata acerca de las buenas obras. Hace 8 días precisamente estuvimos hablando de lo que es el arrepentimiento y hace 15 días acerca de la fe. De hecho, la fe y el arrepentimiento van de la mano, ¿cierto? Y cuando hay fe salvífica y arrepentimiento para vida, entonces ha de producir en nosotros también buenas obras. Por eso la confesión luego continúa ahí con ese capítulo acerca de las buenas obras. En el punto número 1 vamos a estar hablando de cuál es la norma para las buenas obras. Ustedes saben, hermanos, como hemos también estudiado en otras ocasiones lo que es las 5 doctrinas de la gracia. La primera doctrina de la gracia dice depravación total. A ver, ¿alguno recuerda cuál es la segunda doctrina de la gracia? Antes hacemos aquí una recorderis. Depravación total. A ver, depravación total. Elección incondicional. La tercera es expiación limitada. No ilimitada, sino limitada. La cuarta es gracia irresistible, o también conocida como llamamiento eficaz. Y la quinta es la perseverancia de los santos. Entonces, depravación total, elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible o llamamiento eficaz, y perseverancia de los santos. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de las 5 doctrinas de la gracia, la primera nos dice, nos recuerda, nos enseña que todo nuestro ser, todos nosotros, está completamente contaminado por el pecado. Y una de las cosas que compartíamos cuando hablábamos sobre esto es que el hombre natural no puede hacer buenas obras a causa de su depravación total. Y esto lo vamos a hablar en un momento. Cuando hablamos de buenas obras, estamos refiriéndonos a buenas obras delante de Dios. ¿Sí? O sea, que Dios pueda decir, esto es una buena obra. No lo que digan los hombres, porque los hombres pueden decir muchas cosas y pueden decir inclusive que hasta una maldad que alguno le está haciendo a otro que es una buena obra. Estamos hablando de las buenas obras delante de Dios. Vamos a poner por aquí. Delante de Dios. Buenas obras delante de Dios. Entonces, en el punto número 1, vamos a estar hablando de la norma de las buenas obras. Santiago capítulo 1. Capítulo 1, versículo 27. Efesios capítulo 2, versículo 10. Mateo 25, 40. En Santiago capítulo 1, verso 27, dice: la religión pura y sin mácula o sin mancha, y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. En Efesios capítulo 2, versículo 10, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
Entonces notemos primeramente dos cosas. En Santiago capítulo 1, versículo 27, ya hay un llamado implícito a las buenas obras. Está hablando de la verdadera religión, que es visitar a los huérfanos, a las viudas y guardarnos sin mancha del mundo. Eso ya de por sí es una buena obra, son buenas obras, ¿cierto? Entonces hay un llamado al creyente a hacer buenas obras. En Efesios capítulo 2, versículo 10, ya vemos que esas buenas obras son obras que no nacen de nosotros mismos. Es que a mí se me ocurrió hacer una buena obra. No, dice allí la Escritura que es Dios quien preparó esas buenas obras y las preparó desde antes para que nosotros andemos en ellas. En otras palabras, que las hiciéramos, ¿cierto? Que las cumpliéramos, digámoslo así. Pero Dios ya lo tenía preparado. Dios ya tenía preparado, Dios tuvo la iniciativa, digámoslo así, de esas buenas obras. Y lo que hace ahora nosotros los creyentes es andar en ellas, en esas buenas obras. Entonces aquí hay, digámoslo así, como un llamado, pongámoslo así, a las buenas obras. Y esas obras es Dios que las prepara, ¿cierto? Dios es quien ha preparado de antemano esas buenas obras. En Mateo 25:40 dice: y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Nótese como la importancia de las buenas obras ya ahí. El Señor le está diciendo a otros, cuando ustedes hacen una buena obra a otra persona, realmente me están dando gloria es a mí. Y entonces las buenas obras son sumamente importantes en la vida del creyente. Vamos a leer en el punto 1 de la confesión, para que notemos cuál es entonces la norma de esas buenas obras. Las buenas obras son solamente aquellas que Dios ha ordenado en su santa palabra, y no las que sin la autoridad de ésta han inventado los hombres por un fervor ciego o con el pretexto de que tienen buenas intenciones. Mire qué importante ya lo que está diciendo ahí la confesión desde el principio. Está, digámoslo así, como limitando las buenas obras. O sea, buenas obras no es cualquier cosa que al hombre se le ocurra, sino, dice ahí, solamente aquellas que Dios ha ordenado en su santa palabra, y por eso lo leíamos ahorita aquí en Efesios. Las buenas obras son las que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Entonces ahí tenemos lo que pudiéramos decir como la norma de las buenas obras. ¿Cuál es la norma? Que Dios, aquellas que Dios llame buenas obras, son las buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras? Las que Dios diga que son buenas obras, no las que los hombres digan que son buenas obras. En un sentido, uno puede decir que si el vecino dice que el otro vecino hizo una buena obra, quizás en un sentido se puede entender. Sí, hizo una buena obra porque le dio una moneda a un niño que no tenía para comprarse un pan. Sí, a los ojos de los hombres. Y eso está bien, hay que buscar el bien de otros, pero ante todo el creyente debe ocuparse por aquellas buenas obras que Dios llame buenas obras, no las que los hombres digan que son buenas obras. ¿Cuáles son entonces? Viene ahí la pregunta. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son los requisitos para poder considerar una obra como una buena obra? Una obra delante de Dios, ¿sí? ¿Cuáles son los requisitos? Y básicamente son 3. Pongamos así. Primer requisito:
Para que una obra sea buena obra delante de Dios, debe de estar conforme a la ley. ¿A cuál ley? A la ley de Dios. A la ley de Dios. Es decir, yo tengo una obra aquí, yo quiero saber, ¿esta obra es buena obra delante de Dios? Entonces yo me tengo que preguntar primero, a ver, esta obra, ya piensen en la que ustedes quieran, que darle de comer al hambriento, que ayudarle a la niña que tiene hambre, que darle la casa al que no tiene, que darle hospedaje a fulano, que darle un mercado a aquel otro, que darle la mano para que levante la persona del suelo, que pasar al viejito por... Piensen en lo que ustedes quieran, lo que ustedes quieran. Entonces usted coge la buena obra y usted se pregunta, bueno, primero debe estar de acuerdo a la ley. En otras palabras, tiene que estar sustentada en la Escritura. Es lo que estamos diciendo. Cuando decimos de acuerdo a la ley es eso. Que esté conforme a la Escritura. Entonces vamos a suponer que la buena obra es que usted quiere darle de algo, una comida a una persona que no tiene con qué comer. ¿Cierto? Entonces usted se pregunta, a ver, ¿esto lo manda la Escritura? Y usted va a la Escritura. Y usted ve que la Escritura dice que uno debe darle de comer al hambriento. Ah, bueno, entonces por ese lado ya vamos bien. Entonces usted, amigo, le pone el chulito, ya cumplió este primer requisito a esa buena obra. Segundo requisito, fe. Dice la Escritura allá en Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Y entonces, con las buenas obras, ¿qué es lo que buscamos? Agradar a Dios. Entonces, yo tengo que mirar si esa obra, vamos a poner el mismo ejemplo, darle el almuerzo al vecino que no tiene con qué comer, si eso yo lo estoy haciendo con fe. Ahora, la pregunta es, ¿yo cómo sé cuando estoy haciendo algo con fe? ¿De qué tipo de fe está hablando? ¿Cómo así que de fe? Sin fe es imposible agradar a Dios, dice allá Hebreos, ¿cierto? Sin fe, capítulo 11. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ¿cómo así que yo tengo que hacer todas las cosas por fe? ¿Cómo así? A ver, ¿a alguno le ocurre cómo es eso? ¿Cómo entender eso? Porque lo hago de corazón y con amor para agradar a Dios, ¿cómo dice? Para glorificar a Dios, para la gloria de Dios. Bien, bien, porque lo hago de corazón, lo hago para glorificar a Dios. ¿A alguien se le ocurre algo más? Con fe. Dios toca el corazón de uno. Bien. Claro que eso a veces es como muy, digamos, muy como subjetivo, ¿cierto? Porque es que uno puede decir, no, es que el Señor me tocó el corazón y de pronto, yo no sé si en verdad le tocó el corazón, ¿cierto? Cuando uno lo hace de corazón. Bueno, a ver, ¿qué más? Hermanos, ustedes recuerdan, hace 15 días cuando estábamos hablando de la fe, ¿qué es la fe? ¿Se acuerdan que comenzando la clase mencionamos 4 cosas? ¿Qué es la fe? La fe es un regalo de Dios. No lo estoy diciendo exactamente en el orden, pero voy a decir las mismas. Es un don de Dios, es un regalo de Dios. Dijimos que también la fe es la forma en que vive el cristiano. El cristiano vive por fe y para fe. Comienza con la fe y sigue en fe, ¿cierto? O decíamos también, es el estilo de vida del cristiano. También dijimos que la fe es un arma que vence al mundo, como dice 1 Juan 5. Pero también dijimos que la fe es un medio o un instrumento. Entonces volvamos ahora al ejemplo. Le doy el almuerzo a la persona, al vecino, y está de acuerdo a la ley de Dios. Ahora, mira el segundo requisito, lo estoy haciendo por fe. Ahora, ¿yo cómo sé? Bueno, como yo sé que la fe es un instrumento o un medio, cuando yo voy a darle el almuerzo al vecino que no tiene con qué comer, yo debo de ir también con esa conciencia. Aquí no hay mérito propio. Aquí no hay nada de lo que yo me pueda vanagloriar. Yo soy simplemente un instrumento. Porque esto yo no se lo estoy dando. Esto se lo está dando es el Señor.
Yo soy solamente un instrumento ahí, como vea, como cuando a usted le dicen, vea, tenga este platico y lléveselo a ese señor. Y entonces el señor le entrega a usted el platico y usted va y se lo lleva a ese señor. Y usted no va a esperar a que ese señor le dé las gracias. Por supuesto que por amabilidad debe de dar las gracias. Esa persona debe decirle, ay, hombre, muchas gracias, tenía mucha hambre, ¿cierto? Claro, claro. Pero usted no se va a quedar esperando eso. De tal modo que si de pronto usted fue y le dio el almuercito ahí al vecino, y ese vecino que es más bien como medio mala clase, ni lo miró a usted a los ojos cuando usted le dio el almuerzo, ni mucho menos le dio gracias, y luego usted se devuelve pensando, ay, ese vecino tan desagradecido, vea, me pongo yo a llevarle ahí a un almuerzo, aguantando el hambre, y yo me pongo a darle almuerzo y no me dio ni las gracias. Ah, bueno, parece que no lo hiciste con fe, porque si lo hubieras hecho por fe no estarías preocupado porque te den gracias, porque tú simplemente sabes que eres un instrumento. Vea, téngalo aquí. Si me dio las gracias, yo le puedo decir con mucho gusto, gracias al Señor. Y si no me dio las gracias, que le dé las gracias al Señor. ¿Cierto? Si yo lo estoy haciendo de esa manera, entonces vamos bien. Otro requisito cumplido. ¿Cierto? Ah, bueno, pues eso ya otra cosa, ¿sí? Ya estamos hablando de otra cosa. Es difícil, sí, a causa de que todavía hay pecado en nosotros. Bien. Tercer requisito, que sea para la gloria de Dios. Ese es el tercer requisito. Todas las cosas, dice la Escritura, que todo lo que hagamos, sea que comamos, sea que bebamos, todo lo que hagamos debe ser hecho para la gloria de Dios, no para nuestra propia gloria. Entonces usted coge y vuelve al punto. A ver, ¿yo lo estoy haciendo de acuerdo a la Escritura? Sí. Lo estoy haciendo por fe, es decir, yo no estoy esperando nada a cambio, simplemente yo soy un instrumento, a mí me mandaron a esto nada más. Bien, y luego entonces yo estoy buscando la gloria de Dios con esto, o de pronto dentro de mí lo que yo estoy buscando es quedar bien con el vecino, o quedar bien con el vecindario para que vean que es que yo sí soy buen vecino, porque yo sí soy muy generoso, yo soy muy dadivoso, a mí sí me gusta ayudar a la gente, no como el vecino del frente que eso nunca da ni siquiera lástima. No, yo lo estoy haciendo para que Dios sea glorificado. Bueno, si eso es lo que yo estoy buscando, entonces muy bien, eso está muy bien. Así es como debe ser una buena obra. Cuando una obra se hace con los tres, no con uno o con dos, sino con los tres, entonces Dios dice, muy bien, eso es una buena obra. Eso es una buena obra. Y como acaba hace un momento de decir doña Argenis, difícil, claro, porque todavía somos pecadores y muchas veces cumplimos esta porque, claro, es que ahí dice en la Biblia, y de pronto esta porque sí, no, está bien, yo no sé, pero en el corazón sentimos, como dicen por ahí, como un fresquito. ¿Cierto? Y puede que nadie me esté alabando, pero yo me estoy alabando. Yo me siento muy bien, ¿cierto? Yo me siento muy bien. Esta semana yo fui con mi esposa aquí al parque y nos tomamos un café, sí, fue un café, y compramos unas papas, pues de esas rellenas, y nos las comimos. Y cuando yo vi la cuenta,
Lo que usted dice, perdón, don Edberto, lo que usted dice es que debemos de hacer ambas cosas. Sí, ambas cosas. Sí, ambas cosas. Para que los de fuera nos vean como creyentes. Con la forma de hablar, De acuerdo. de llevarle la palabra, de hacer otras cosas. Sí. Uno no tiene necesidad de hablar en el medio de la plaza, la ignorar, no de acuerdo. De acuerdo, don Edberto. No, no se trata de que ya entonces todas las obras las tenemos que mostrar. Pero el punto es que la palabra nos está diciendo que lo hagamos. Es la palabra la que nos está diciendo. Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Tenemos que dar buen testimonio, eso es indiscutible, ¿cierto? Y a través de nuestra conducta, a través de nuestras palabras, a través de la forma en que el Señor va cambiándonos a nosotros, ¿cierto? Eso debe de servir de testimonio para otros, claro. Pero es que aquí no podemos como decir, y con el permiso y el perdón de don Edilberto, o sea, yo no puedo decir, no, pero a mí me parece mejor que no las hagamos delante de los hombres, porque es que es algo que la Escritura está diciendo, que las hagamos delante de los hombres. Entonces, por eso lo que yo estoy haciendo para la gloria tuya, y cuando es mejor que no lo sepan. Parte. Entonces, el punto, hermanos, es hagamos ambas cosas, y pidámosle al Señor sabiduría para saber cuándo es mejor hacerlo aquí entre usted y yo le colaboro a usted y hacemos la buena obra y ya, y nadie más sabe, y cuándo es bueno, es necesario que otros también vean que lo estamos haciendo. Leamos el punto, hermano, número 2 de la confesión. Estamos hablando entonces de la importancia de las buenas obras. Punto 2. Estas buenas obras, hechas en obediencia a los mandamientos de Dios, son los frutos y evidencias de una fe verdadera y viva, y por ellas los creyentes manifiestan su gratitud, fortalecen su seguridad, edifican a sus hermanos, adornan, mire qué importante aquí con lo que estábamos hablando, adornan la profesión del Evangelio. En otras palabras, nosotros podemos profesar y debemos de profesar con nuestra boca el Evangelio, pero nuestras buenas obras van a adornar esa profesión. Y entonces los impíos van a decir, sí, fulanito de tal no solamente dice que es cristiano, sino que lo demuestra, ¿cierto? En su propia vida, en lo que hace, en esas buenas obras. Y por eso dice la confesión, tapan la boca de los adversarios. Mire qué importante eso. Piense en que usted tiene un vecino de esos escépticos a la fe, que no quiere que usted les hable de Biblia, del Señor Jesucristo, de salvación, de Evangelio. No me hable de esas cosas a mí, yo no creo en esas cosas, ¿cierto? Piense que usted tiene un vecino así. Y a usted lo ve cada 8 días, ese vecino por la ventana se asoma y lo ve a usted salir con la Biblia bajo el brazo que para la iglesia. Y de pronto pasa alguna situación en la cuadra de su casa. Un vecino tiene una necesidad enorme. Y ese vecino se queda mirando por el frente de la puerta, por la ventana de la casa de él, a ver si usted sale y le colabora al vecino también, porque todos estamos colaborando. Y el evangélico que vive allá como que no quiere salir a colaborar.
Ah, ve qué tan bueno. Para hablar y salir con Biblia debajo del brazo, pero no quiere ayudar al que está en necesidad. Pero qué tal que ese vecino esté diciendo esas cosas y cuando de pronto ve que usted va saliendo de su casa con un paquete para ayudarle al vecino en necesidad, le tapó la boca. Ah, mira que no es solamente cargar la Biblia bajo el brazo. Mira que ese vecino como que sí es cristiano. Y yo aquí pensando mal de él, ¿cierto? Esas buenas obras tapan la boca de los adversarios, de los que se oponen a la fe, les tapan la boca. Entonces dice, tapan la boca de los adversarios y glorifican a Dios, cuya hechura son creados en Cristo Jesús para ello, es decir, para esas buenas obras, para que teniendo por fruto la santificación, tengan como fin la vida eterna. En el punto número 3, hablamos de la causa de esas buenas obras. Es decir, pudiéramos decirlo así, ¿por qué hacemos buenas obras? ¿Por qué? ¿Cuál es el motor que hay ahí detrás de esas buenas obras que hacemos? ¿Qué es lo que nos lleva a hacer buenas obras? Amor, Dios. Bueno, vamos a mirar. Juan 15, 4 y 5. Hebreos 13, 20 al 21. Juan capítulo 15, versículo 4 y versículo 5. Dice, y enseguida escúchenlo y ustedes me dicen qué palabra se repite más en esos versículos. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Cuál es la palabra? Permanecer. Permanecer. Entonces desde ahí ya pudiéramos estar hablando de cuál es la causa. ¿Permanecer en quién, según el texto? En Cristo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la causa de que el cristiano haga buenas obras? Pero específicamente, ¿qué? Permanecer en Cristo. No es simplemente Cristo, ¿cierto? Sino permanecer. El Señor por eso enfatizó tanto esa palabra. El que no permanece, vosotros debéis permanecer en mí, permaneced en mí. Si ustedes no permanecen en mí, ustedes no pueden llevar fruto. ¿Usted qué necesita? Permanecer en mí. Recuerde la ilustración que utiliza ahí Juan 15. Está hablando de una vid, ¿cierto? Una matica. A ver, hagamos esto así para ver si es mejor. Entonces, está la matica. Digamos, está la vid. El Señor dice ahí, yo soy la vid. En otras palabras, el Señor es ese tronco principal. Nosotros, no. Los pámpanos son las ramas. Entonces nosotros somos las ramas. ¿Cierto? Las ramas. Si permanecemos pegados de la vid,
Entonces la vid, el tronco principal, nos va a suministrar la savia, como las plantas. Estoy hablando de las planticas, ¿cierto? Entonces la savia, que es lo que necesita la ramita para poder estar viva y entonces producir frutos. ¿Qué pasa si la ramita se separa del tronco? Se seca, se muere. ¿Y puede llevar fruto? No puede llevar fruto. Eso es lo que está diciendo el Señor. Separados de Él no podemos llevar fruto, porque Él es el que nos sostiene. Y como dice también Filipenses capítulo 2, Él es el que produce en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Entonces dependemos de Él para esas buenas obras. Si no permanecemos en Él, no va a haber fruto, no van a haber esas buenas obras. Entonces, ¿cuál es la causa? Permanecer. Permanecer en Cristo. Ahora, miren Hebreos capítulo 13. Lo voy a leer, si usted lo puede seguir mirando ahí en su Biblia, mejor. Sí, voy a leerlo, si usted lo puede seguir ahí en su Biblia, mejor para que veamos algunos detalles. Voy a leer verso 20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién es el Señor Jesucristo? El gran pastor de las ovejas. Por la sangre del pacto eterno, nótese lo que está diciendo, el Dios de paz, el Padre, digamos, que resucitó a Cristo, y Cristo es el gran pastor de las ovejas. Y entonces el Padre, Dios, el Dios de paz, por la sangre del pacto eterno, ¿qué va a hacer Dios? Mire lo primero, os haga aptos para toda buena obra. En otras palabras, ¿qué hace Dios? Nos capacita para las buenas obras. Nos hace aptos para las buenas obras. Os haga aptos para toda obra buena, para que hagáis su voluntad. Es que las buenas obras no es para yo hacer lo que yo quiera, es para hacer la voluntad de Dios. Por eso Dios nos capacita para esas buenas obras. Os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo ¿quién? Sigan el texto, yo quiero que ustedes miren el texto. ¿Haciendo qué? ¿Haciendo quién? Él, no nosotros. Haciendo Dios, ¿en quién? En nosotros. Haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él. Entonces, nótese que las buenas obras, por eso decíamos ahora, ahí no hay mérito propio, es que eso es algo que Dios me capacita. Dios estableció desde antes cuáles son las buenas obras para que nosotros andemos por ellas. Adicionalmente, Dios me capacita a mí para hacer esas buenas obras. Adicionalmente, Él hace eso en mí para que yo lo agrade a Él. Entonces, ¿dónde estoy yo? ¿Qué mérito tengo? ¿En qué me tengo que alabar? En nada, en nada. Haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, y lo hace ¿por quién? Por Jesucristo. No, tampoco yo, no por mí, por Jesucristo. Al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿A quién debe ser dada toda la gloria? A Dios, al Dios de paz, quien hace estas cosas por la sangre del pacto eterno, que nos capacita, que nos produce en nosotros ese querer hacer lo que es agradable delante de Él, y lo hace por Jesucristo. Entonces no hay mérito en nosotros, no lo hay.
Esa es la causa. Dios obrando en nosotros. ¿Y lo hace por quién? Por Cristo. Vamos a leer el punto número 3. La capacidad que tienen los creyentes para hacer buenas obras no es de ellos mismos en ninguna manera, sino completamente del Espíritu de Cristo. Y para que ellos puedan tener esta capacidad, además de las virtudes que ya han recibido, necesitan una influencia real del Espíritu Santo para obrar en ellos tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Claro hasta ahí, todo lo que hemos dicho. Ahí no hay gloria para nosotros, todo lo hace Dios. Pero entonces mire la segunda parte. Sin embargo, y esta es como una advertencia para nosotros, sin embargo, no deben volverse negligentes por ello, como si no estuviesen obligados a cumplir deber alguno aparte de un impulso especial del Espíritu, sino que deben ser diligentes en avivar la gracia de Dios que está en ellos. Permítanme lo explico de esta manera. Cuando uno lee esta parte y ve estos textos, no falta el hermano que pues entonces puede pensar, bueno, como las buenas obras son las que Dios prepara de antemano, y además de eso, Él es el que me capacita, y además Él es el que obra en mí para que yo haga esas obras, y lo hace por Jesucristo. Bueno, entonces yo me puedo quedar aquí sentado y esperando. Y entonces yo veo a un hermano pasando necesidad y entonces yo digo, ay no, hasta que el Señor no me ponga el sentir en el corazón, yo no voy a ir a ayudar al hermano. Hombre, es que usted no necesita sentires especiales, usted ya sabe que la Escritura le está diciendo que lo haga, vaya, hágalo. Porque por eso la confesión en ese punto termina diciendo, ojo, no nos vayamos a volver negligentes en nuestro deber. Usted no se tiene que quedar sentado en la casa esperando a que venga un ángel o le aparezca una luz o tenga un sentir así muy profundo en el alma y que lo lleve a ayudar al hermano que tiene necesidad. No, usted no tiene que esperar eso porque usted ya sabe, ya sabemos que el Señor nos está diciendo que lo hagamos. Entonces no esperemos, no nos volvamos negligentes, vamos. ¿Y vamos a ir de qué manera? Mire, así. Porque la palabra lo dice, entendiendo que yo soy simplemente un instrumento, lo hago por fe, es el Señor el que lo está haciendo, no yo. Y lo voy a hacer es para que Dios sea glorificado. Pero entonces yo me paro y voy y lo hago. Y entonces cuando lo hago, ¿cuál va a ser mi conclusión? Señor, tú pusiste en mí el querer y el hacer. No fui yo, fuiste tú, Señor, el que lo hiciste. Bueno. A ver, voy a explicar por aquí. Hay, digamos, como dentro de las iglesias cristianas, hay a veces como ciertos desequilibrios en nosotros. Y tiene que ver también, por ejemplo, con las obras. Ustedes saben que hay iglesias que se dedican mucho más a llevarle pan con aguapanela a los que están debajo del puente. ¿Cierto? Y entonces no tienen tiempo, por ejemplo, para estudiar la palabra, porque no, es que hay que ir afuera y ayudar al que tiene hambre, ¿cierto? Y entonces abandonan la palabra, ¿sí? Y mientras tanto también hay otros que no, la palabra y la doctrina y punto, y nos olvidamos de ir a darle la aguapanela con el pan. Como esos desequilibrios, ¿cierto? La iglesia debe de estar
ambas cosas, y no solamente ambas, sino las tres cosas. ¿Cuáles son las tres cosas? A ver, lo voy a poner así como en círculo. Digamos que lo central, permítame, yo voy a borrar un pedazo aquí. Vamos a hablar de tres círculos, digamos. Lo central. ¿Qué es lo central en una iglesia bíblica? Lo central es la doctrina. Eso es lo que se conoce como ortodoxia. Ortodoxia. Orto quiere decir correcto. Entonces, cuando ustedes escuchen por ahí, ¿qué? A ver, ¿cómo? Ah, muy bien, ortografía. O sea, una correcta grafía, digámoslo así, por decirlo de alguna manera. Entonces, orto es correcto, doxia es doctrina. Entonces, cuando usted escucha la palabra ortodoxia, es que haya una correcta doctrina. O como también a veces decimos, sana doctrina o sana enseñanza. Doctrina es enseñanza, ¿sí? Entonces usted puede decir doctrina o enseñanza. Sana enseñanza, sana doctrina, correcta doctrina. Eso debe ser lo primero. ¿Qué es lo segundo? Una o sea, correcta ortopatía. ¿Qué es patía? Es el sentir. Ahí es cuando empezamos a hablar, por ejemplo, de emociones. Las emociones en sí mismas no son pecaminosas, las emociones son parte de la imagen de Dios en nosotros. Dios nos dio emociones. El punto es cómo manejamos esas emociones. Eso es otra cosa, eso es otra cosa. Pero las emociones en sí no son pecaminosas, ¿sí? Ortopatía, un correcto sentir. Cuando hay correcta doctrina, esa doctrina me va a llevar a mí a tener a un manejo, digámoslo así, adecuado de mis emociones. ¿Sí? Voy a explicarles más enseguida, un poquito más. Permítame colocar la tercera. Entonces, ortodoxia, ortopatía y ortopraxis. ¿Qué es praxis? Práctica. Práctica. Entonces, estamos hablando de una correcta práctica. ¿Sí? Cuando hablamos, por ejemplo, de correcta práctica, ya estamos hablando de las obras. Cuando hay una correcta doctrina, esa doctrina, sana doctrina, me va a llevar a mí a un manejo correcto de mis emociones. Y eso además me va a llevar a mí a una correcta práctica, a vivir, a practicar esa fe correctamente. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Que algunas iglesias se centran solo en una, o aquí, o aquí, o aquí. Entonces, aquí en el centro, ¿qué iglesias están? Que se preocupan más por la doctrina. Díganme. Ay, no hablemos de sectas, hablemos de iglesias verdaderas. Bueno, tranquila, ya les explico un poquito más. Ahí apenas estamos empezando. Díganme, ¿qué iglesia creen ustedes que se centra, que aquí lo más importante es la doctrina, aquí lo más importante es la palabra, aquí lo que más importa... Ah, eso, por fin, don José Manuel, ¿cierto? El único ahí como que, yo creo que más de uno estaba pensando que nosotros, pero como que les daba miedo decir, sí, nosotros. Por ejemplo, ¿quiénes? Los bautistas reformados, ¿cierto? Para nosotros, no, la doctrina y eso, y amén, sí, claro, así seguimos creyendo que eso es lo más importante, ¿sí?
Estamos de acuerdo en eso, sí, es lo más importante. Por eso está aquí en el centro. De hecho, eso es lo que usted ve en Hechos de los Apóstoles. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones. En otras palabras, usted ahí en ese texto está viendo ortodoxia, ortopatía y ortopraxis, ¿sí? Pero entonces miren, algunas iglesias se centran más aquí, por ejemplo, nosotros. Y nos olvidamos de las otras. ¿Y dónde quedan las emociones? ¿Y dónde queda la práctica? Salir afuera y entonces ayudar al necesitado. Ahí queda la interrogante, ¿cierto? Ortopatía, ¿quiénes se centran más aquí? Dígame iglesias, por ejemplo, que para ellos lo más importante son las emociones. Entonces, si usted llegó aquí a la iglesia y salió brincando y saltando y diciendo aleluya y tirándose al suelo y llorando como Magdalenas. Bueno, los pentecostales o las iglesias, digamos, más carismáticas, vamos a decirlo así, listo. Carismáticos. Y entonces para ellos no les importa si en el culto no tuvimos tiempo ni siquiera para leer la palabra. ¿Cierto? Ni tampoco les va a importar si fuimos afuera a mostrar la fe haciendo una obra de beneficencia a personas con necesidad. No. Lo importante es que cuando fuimos al templo, eso allá se sintió el mover del Espíritu, hermano, eso estuvo allá maravilloso. Uy, ¿qué leyeron de la palabra? No, eso no hubo tiempo ni siquiera para leer la Biblia. ¿Cómo nos íbamos a poner a leer la Biblia? Estamos brincando, saltando, llorando, pataleando. Uy, hermano, usted no sabe lo que perdió el domingo. Y otros se centran aquí. ¿Cuáles son esos otros? Por ejemplo, el ejército de salvación. No sé que no todos lo conocen. Aquí hay una hermana que fue del ejército de salvación. Pues no en este salón, en la iglesia. Entonces ella sí lo conoce más. Pero ¿qué es lo que hacen en el ejército de salvación? Se llama ejército porque allá el pastor no es pastor, es capitán. Y hay sargentos y hay de todo. Eso tienen ahí como toda su estructura. ¿Ellos en qué se preocupan más? En hacer obra social, en salir a la calle a dar aguapanela con pan, mercados, vestidos, ropa para el que no tiene. Eso es, ¿sí? Y olvidan entonces las otras. Ese es el dilema, ese es el problema. Que las iglesias, como que olvidamos que en cada iglesia bíblica debe haber no una, sino 3. En este orden. La palabra es la que tiene que gobernar ante todo. Y tiene que comenzar gobernando nuestros corazones. Entonces, para una correcta, para un correcto sentir, emociones, ortopatía. Y luego también debe de gobernar la palabra para llevarnos a una correcta práctica. Digamos que esto hacia afuera, ¿cierto? Entonces nos lleva aquí y además nos va a llevar a este también, ¿cierto? Entonces, la iglesia debe tener tanto ortodoxia como ortopatía como ortopraxis. Las 3. Pastor, usted dijo que ortopraxis, ¿qué quería decir? Práctica. Praxis es práctica. Entonces, una correcta práctica, cuando ya vamos afuera y entonces mostramos, mire, yo soy creyente, ¿y cómo lo muestro? Por medio de mis buenas obras, por ejemplo. ¿Sí? Esto debe ser, hermanos, para nosotros, algo que siempre estemos como recordando, que no solamente a nivel de iglesia, sino individual. Sí, claro, yo me concentro en la palabra y sana doctrina y esto, pero también eso debe empezar a afectar de buena manera, a tener que ver con esas otras partes, mis emociones y mi práctica. Aquí a veces algunos hermanos cuando llegan de pronto por primera vez o así, los primeros días, y aquí en la confesional he tenido algunos hermanos que han preguntado, y cuando aquí estamos por ejemplo cantando,
que yo veo que aquí cantan es himnos, ¿se puede levantar las manos? ¿Ustedes qué dicen? ¿Pero se puede o no se puede? A ver, en una iglesia bautista reformada, ¿se puede levantar las manos o no? ¿Se puede hacer palmas? ¿Se puede llorar? Ay, llorar porque sí, levantar las manos no. Miren, el punto, perdón hermano, no lo voy a enredar. Condonar, ¿Cómo? condonar, no es como condonar. Bien. Llevarte del emocionalismo, no condonar. Bien. No. Llore. Pero usted puede levantar las manos. ¿Usted quiere levantar las manos? Levántelas. Aquí nadie le va a decir, ey, baje las manos, baje las manos. Oiga, el que está atrás, baje las manos. No, nadie le va a decir eso. No se preocupe, no se preocupe. No faltan los hermanos que se ponen a mirar. Pero por lo menos de mi parte, porque yo no puedo hablar por todos, de mi parte no se preocupe. Yo no me voy a poner a mirar, ay, hombre, Moisés, ¿por qué está levantando? Baja las manos, bájalas que es una iglesia bautista reformada. No, levántelas. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, en una iglesia carismática, donde para ellos lo que importa es la emoción, ¿cierto? La emoción. Eso no importa lo que usted esté cantando. Entonces, si usted está cantando, remolineando, cualquier palabrita, ¿cierto? Y cantan eso 20 y 30 y 40 veces y vuelven y la empiezan otra vez y pam, 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 y hágale. Para ellos eso es lo importante. Y entonces usted está ahí feliz, eso, y usted siente que mejor dicho, uy, no, mejor dicho. Pero si usted, por ejemplo, habiendo meditado en la palabra del Señor, usted está cantando y usted ve que la letra de ese, por ejemplo, de ese himno, le lleva a recordar lo que el Señor le ha dicho a usted en su palabra, y usted quiere adorarlo y levantar las manos porque usted está consciente de lo que está diciendo, lo que está cantando, no está repitiendo ahí por repetir no, usted lo tiene en el corazón y usted sabe esto es lo que dice el Señor y entonces lo lleva a adorar y usted levanta las manos tranquilamente, hágalo. Y si llora, llore. Y si quizás lo que está pasando es que esa canción, por ejemplo, ese himno que le está recordando la palabra, lo redarguye a usted de pecado, usted termina quizás llorando y agachando la cabeza y ahí afligido, hágalo. ¿Sí? Pero eso es distinto. ¿Sí me hago entender? Bueno, el punto es que en nosotros debe haber siempre como ese equilibrio, ortodoxia, ortopatía, ortopraxis. En el punto número 4 y 5 de la confesión, vemos las limitaciones de las buenas obras. Limitaciones. Lucas 17:10. Job 35:7. Mire lo que dice ese texto. Lucas 17:10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Vea lo que está diciendo. Cuando usted llega, por ejemplo, a una iglesia, yo escuché pues en un par de iglesias por ahí en algún momento, no aquí pues, no aquí, en otro lado, que la persona que estaba al frente decía, es que somos siervos inútiles, y al mismo la gente, amén.
¿Cuántos siervos inútiles hay aquí? Amén. ¿Ah? ¿Usted qué diría, doña Argenis? Amén. Le digo que uno va entonces a todo lo contrario a la doctrina de Dios, a la palabra. Bueno, mire lo que dice el texto. Cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos. Entonces la pregunta es, ¿será que cuando se pregunta quiénes son siervos inútiles aquí y dicen amén, quiere decir que entonces todos los que dijeron amén es porque ya hicieron todo lo que el Señor les mandó a hacer? ¿Y será eso posible? No lo creo. En otras palabras, hermanos, miren, nosotros, en la medida en que vamos avanzando en nuestra fe, vamos a graduarnos de inútiles cuando hayamos hecho todo lo que el Señor nos haya mandado a hacer. ¿Se dan cuenta del grado tan honorífico? Inútiles. Y entonces usted le preguntan afuera en la calle, ¿y usted qué? ¿Está estudiando para graduarse de qué? Ah, de doctor, de abogado, de no sé qué. ¿Y usted? Ah, de inútil. O sea, ¿usted se va a graduar de qué? Ah, de inútil. De siervo inútil. ¿Qué quiere decir el texto, hermanos? Que nosotros no somos ni siquiera siervos inútiles. Pues eso es lo que dice el texto, porque el texto dice es que yo puedo decir que soy siervo inútil solamente cuando haya hecho todo lo que el Señor me dijo que hiciera. ¿Y quién de nosotros ha hecho ya todo lo que el Señor nos dijo que hiciera? Ninguno de nosotros. Entonces nosotros no somos ni siquiera, no llegamos ni siquiera al grado de inútil. Qué cosa tan grave. Sí, puede ser grave. Pero es que mire Job, mire el texto que sigue para ayudarles un poquito. No se asusten con eso, hermano, no se asusten. Es que nosotros que nos vamos a asustar, hombre, seamos conscientes delante de quién estamos. Es que no estamos delante de otro que yo puedo ir a la par con él. Estamos hablando es delante del Señor. ¿Quién ha hecho algo como para que el Señor no le deba? ¿Quién dice allá en Romanos capítulo 11? ¿Quién le ha dado a él primero? ¿Quién fue el consejero de Dios? ¿Quién le dio a Dios? Ustedes se acuerdan, por ejemplo, en el caso de Job. En medio de toda la situación que él vivió, porque el Señor se la envió, y luego después de tanto hablar, llega el Señor al final en los últimos capítulos de Job y le empieza a hacer una cantidad de preguntas. ¿Sí lo han leído? Sí. ¿Han leído Job? No. Bueno, algunos sí, otros no. Listo. Lean. Al menos léanse los últimos capítulos de Job para que se den cuenta cuando el Señor le contesta a Job. El Señor le dice, póngase bien los pantalones porque ahora yo le voy a hablar y usted me va a contestar. Y empieza a hacerle preguntas a Job. ¿Dónde estaba usted cuando yo creé todas las cosas? A ver, ¿quién es usted? Le está diciendo, ¿quién se cree usted que es para venir a hablarme a mí? Y cuando le hace, léanlas, no las leo ya por el tiempo, pero una cantidad de preguntas que le tapa la boca a todo ser humano. Y eso nos lleva a reconocer, es que delante de quién estamos. Y entonces, hermanos, bueno, leamos aquí Job 35:7. Le pregunta uno de los amigos de Job a Job, le pregunta, si fueres justo, Job, si usted fuera verdad, una persona justa, así, correcta, perfecta, todo, ¿qué le darás a él? Es decir, ¿qué le vas a dar a Dios? ¿O qué recibirá Dios de tu mano? A ver, ¿qué gana Dios con que usted sí sea la mejor persona? A ver, ¿qué gana? Entonces, cuando el libro de Job termina diciéndole a Dios,
De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. En otras palabras, Señor, yo no sabía bien delante de quién estaba, perdóname. Yo soy miserable, tú eres Dios. Y entonces ahora, Señor, le dice Job, ahora tú habla y enséñame. Y es que esa debe ser la actitud de cada uno de nosotros delante del Señor. Bueno, leamos el punto 4 y 5. Leamos el punto 4 y 5 de la confesión. Dice: quienes alcancen la máxima obediencia posible en esta vida, escuchen bien, la máxima obediencia posible en esta vida. A ver, ¿alguno de nosotros ha alcanzado la máxima obediencia posible? No, ninguno de nosotros, nadie. Quienes alcancen la máxima obediencia posible en esta vida quedan tan lejos de llegar a un grado supererogatorio. Supererogatorio quiere decir lo máximo, como quien dice ya, o sea, usted, no, es que usted fuera de serie, con usted nadie compite, digámoslo así, no. Quedan tan lejos. Así tengan la máxima obediencia posible a Dios en esta vida, usted está supremamente lejos. Y de hacer más de lo que Dios requiere, que les falta mucho de lo que por deber están obligados a hacer. En otras palabras, siempre nos quedamos cortos en nuestra obediencia. Ninguno de nosotros puede llegar a decir, no, es que yo ya obedecí tanto al Señor que yo estoy sobrado. No, me sobra obediencia, Señor, me sobra obediencia. No, siempre nos quedamos pero lejísimos, cortísimos. Es lo que está diciendo. En el punto 5, sigamos el punto 5. Nosotros no podemos, aún por nuestras mejores obras, y piense cuál es como la mejor obra que usted ha hecho en toda su vida, piénselo por un momentico, a ver, ¿qué cree usted que es lo mejor que usted ha hecho, que mejor dicho, donde los demás supieran que usted hizo eso? No, es que lo querían a usted hasta el infinito y más allá. A ver, piense, ¿qué fue lo que usted considera que cuando usted se acuerda de eso que usted hizo alguna vez, usted mismo se empieza a sobar así mentalmente? Es que yo sí soy una belleza, es que yo soy lo mejor que hay. Es que como Juan no hay ninguno. Es que yo me acuerdo cuando yo hice... A ver, acuerde cuando usted se da cepillo, ¿cierto? Que nosotros no podemos, aún por nuestras mejores obras, merecer el perdón del pecado o la vida eterna de la mano de Dios. No podemos. ¿Por qué? A causa de la gran desproporción que existe entre nuestras obras y la gloria que ha de venir, y por la distancia infinita que hay entre nosotros y Dios, a quien no podemos beneficiar por dichas obras. ¿Será que Dios ha sido algún día beneficiado por algo que yo he hecho? Como para que el Señor me tenga que decir, ay Juan, muchas gracias por lo que hizo. ¿Será? No. Ni satisfacer la deuda de nuestros pecados anteriores. No podemos, es lo que está diciendo ahí. Hasta cuando ahora miren esta parte que sigue. Hasta cuando hemos hecho todo lo que podemos, no hemos sino cumplido con nuestro deber y somos siervos inútiles. Por eso nos dice la Escritura. Mire, es que cuando usted haya obedecido a Dios en todo lo que Dios le mandó a hacer, usted simplemente hizo lo que tiene que hacer. Es como cuando a usted lo felicitan que porque usted pagó los servicios. No, es que eso es mi deber.
es que yo soy el papá en la casa y yo soy el que trabajo y yo tengo, a mí, usted no, mis hijos no me tienen que felicitar a mí, ay papá, felicitaciones que pagó los servicios, muchas gracias. No, ellos no me tienen que felicitar, es mi deber. ¿Qué hice de más? No, nada, yo tenía que pagarlos, ¿cierto? Y así nosotros tenemos deberes, cosas que tenemos que cumplir, obedecer, entonces no tenemos que estar esperando que nos feliciten. Ahora, estoy hablando entre nosotros. Pero la confesión está hablando es entre nosotros y Dios. Ahí sí que menos, ahí sí que menos. No hemos hecho sino cumplir con nuestro deber y somos siervos inútiles. Y miren después lo que dice. Y en tanto en cuanto son buenas, es decir, cuando hacemos una buena obra, ¿de quién procede? ¿Ah? De su espíritu. No me puedo echar cepillo. Y en cuanto son hechas por nosotros, ¿cómo son? Son impuras. Son mezcladas con tanta debilidad e imperfección que no pueden soportar la severidad del castigo de Dios. Entonces, ¿de qué nos vamos a gloriar? No, pues imagínese. Imagínese. No, y muy bueno para usted, doña Argenis, si usted es inútil. Yo no soy ni siquiera inútil. O sea, el que llegue inútil, bueno, al menos llegó inútil. Al menos. Pero nosotros, vea, estamos por debajo de inútiles porque no hemos hecho ni siquiera lo que debemos hacer. Bueno, y en el punto 6 y 7, para ver si logramos abarcar 4 y 5, este capítulo de la confesión, vemos lo que es la aceptación de esas obras de los impíos y los creyentes. O sea, que Dios acepte esas buenas obras de los creyentes y de los no creyentes. Mateo capítulo 25, versículo 21, dice, Mateo 25, 21, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ahí estamos hablando de creyentes. Voy a leer también Primera de Pedro 2:5. Y me perdonan que ya estoy aquí como acelerando un poquito. Vosotros también como piedras vivas, nótese que Pedro está hablándole a cristianos, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, por un lado, estaba hablando del siervo, del buen siervo y fiel, que el Señor le va a decir el día de mañana, entra y gózate con tu Señor. Y además en Primera de Pedro nos está recordando que somos llamados a presentar sacrificios aceptables delante de Dios por medio de Jesucristo, ¿cierto? Bien, hablando a cristianos todo el tiempo. Ahora, voy a leer el punto 6. Ahí estamos hablando entonces de las buenas obras hechas por cristianos. No obstante, por ser aceptados los creyentes, es decir, los cristianos, por medio de Cristo, sus buenas obras también son aceptadas en Cristo. Es decir, ¿quiénes pueden hacer buenas obras? Los cristianos. No como si fueran en esta vida enteramente irreprochables e irreprensibles a los ojos de Dios. ¿Por qué no? Porque todas nuestras obras, las buenas obras de parte de los cristianos, siguen estando contaminadas por pecado, no son perfectas, es lo que está diciendo. Sino que a Él, es decir a Dios, mirándolas en su Hijo, a Dios le place aceptar
y recompensar aquello que es sincero, aun cuando esté acompañado de muchas debilidades e imperfecciones. Miren la misericordia del Señor. El Señor sabe que los creyentes somos los llamados a andar en esas buenas obras que Dios preparó de antemano que caminen, ¿cierto? Somos nosotros los cristianos. Pero el Señor también sabe que nosotros, a causa de que todavía no somos perfectos, no hemos sido glorificados, aún nuestras buenas obras no les falta imperfección. Pero el Señor, el Padre, las ve como si Cristo las hiciera. Y cuando el Padre ve nuestras obras como si las estuviera haciendo Cristo, entonces las acepta. ¿Me hago entender? ¿Sí, ¿sí o no? ¿Sí? Bueno. Vamos al punto siguiente. En el punto 7, voy a leer solamente aquí un texto en Proverbios 15, 18. Proverbios 15, 18 dice: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Proverbios 15, 8. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. ¿Qué es? Abominación. Es decir, no es agradable al Señor. Pero la oración de los rectos es su gozo. Mire qué contraste el que hay ahí. Podemos ver como dos contrastes. Uno, por un lado habla de sacrificio. ¿Sacrificio de quién? De los impíos. Es decir, los impíos pueden hacer las obras más grandes, más benéficas, fundar hospitales, fundar orfanatos, fundar casas de rehabilitación, darle millones y millones de pesos y de dólares a los pobres. Pueden hacer sacrificios enormes. ¿Y qué dice el Señor? El sacrificio de los impíos es abominación. Y mire el contraste luego. Pero la oración, ¿cuánto le cuesta a usted una oración? ¿Cuánto? Nada. ¿Cuánto le cuesta a usted a don José Manuel hacer una oración? Nada. Gratis. Usted aquí sentado, parado, acostado, como quiera, usted hace una oración. Y dice que la oración de los hijos de Dios, para Dios es un deleite. Entonces, mientras que el impío puede gastar fortunas y millones de dólares, mire, un creyente ahí sentado en una sillita haciendo una oración, está adorando a Dios más que el impío gastando fortunas. ¿Sí se dan cuenta del contraste tan tremendo? Por eso aquí el punto 7 habla entonces de las obras que hacen los no creyentes, los impíos. Las obras hechas por hombres no regenerados, aunque en sí mismas sean cosas que Dios ordena, porque ustedes saben que el no regenerado, muchos no creyentes también conocen la Biblia, y saben que la Biblia dice que le debe comer al hambriento, y muchos de esos impíos también le dan de comer al hambriento, ¿cierto? Sigamos. Las obras hechas por hombres no regenerados, aunque en sí mismas sean cosas que Dios ordena y de utilidad tanto para ellos como para otros, sin embargo, por no proceder de un corazón purificado por la fe y no ser hechas de una manera correcta, de acuerdo con la palabra, ni para un fin correcto, que es la gloria de Dios, son por tanto pecaminosas y no pueden agradar a Dios ni hacer que alguien sea digno de recibir gracia por parte de Dios. Yo he puesto esto con una ilustración, hermanos, yo lo he ilustrado así, miren.
Pensemos, por ejemplo, vamos a suponer que usted tiene un hijo, ¿sí? Y yo odio a ese hijo suyo. Y yo cada vez que lo veo lo ofendo y lo menosprecio y no lo puedo ver ni en pintura. Soy enemigo del hijo suyo. Lo detesto a morir. No lo aguanto, no me lo soporto. Vamos a pensarlo así. ¿Listo? Y ese es su hijo. Ahora, vamos a suponer una cosa. Vamos a pensar que hoy usted está, por ejemplo, de cumpleaños. Usted, el papá del enemigo mío. De aquel que yo aborrezco. Y usted hoy está cumpliendo años. Y entonces usted viene a la clase. Y yo mismo le salgo, hombre, don José Manuel, vea, es que yo esté como lo quiero odiar, yo le quiero regalar mire esto. Y usted sabe que yo odio a su hijo, lo menosprecio, lo detesto, no lo puedo ver, lo aborrezco a morir. Yo les pregunto, ¿usted recibiría con agrado ese regalo? Usted primero me dice, mire, cuando usted arregle con mi hijo y deje de odiar a mi hijo, entonces le recibo lo que usted me está dando. No venga a pretender aquí que yo me sonría con usted cuando usted es enemigo de mi hijo. Entonces yo le pudiera dar a usted el regalo más enorme, comprarle una casa completa de 4 y 5 pisos y hombre, don José Manuel, vea, le quiero dar esa casa porque es que usted es una belleza, don José Manuel. Y usted no me la va a recibir. Hermanos, eso es lo que pasa con el Padre y con el Hijo. El impío es enemigo del Hijo y menosprecia al Hijo. Lo detesta. Por eso el Padre puede ser la Madre Teresa de Calcuta, la que haga lo que quiera hacer, pero si no está reconciliada con Cristo, el Padre no va a recibir absolutamente nada de esa persona. ¿Me hago entender? Eso es lo que pasa. Y por eso es que las personas afuera dicen, ay, pero ¿cómo así? ¿Cómo Dios no va a recibir con agrado la buena obra? Es que el problema es que esa persona que está dándole de comer allá al hambriento es enemiga del Hijo de Dios. Y hasta que no esté a cuentas con el Hijo de Dios, el Padre del Hijo de Dios, es decir, de Jesucristo, no va a recibir con agrado, así como ninguno de nosotros tampoco lo recibiríamos con agrado si yo tengo un hijo y usted lo detesta y lo odia. ¿Me hago entender? Bueno, sigamos. Entonces, al final, la confesión, la última frasecita dice, punto 7. Recuerden que el punto 7 está hablando de impíos, ¿cierto? Que los impíos hacen esas obras. Y a pesar de esto, es decir, que las obras de los impíos no sean agradables delante de Dios, a pesar de esto, el descuido de las buenas obras es más pecaminoso y desagradable a Dios. En pocas palabras le está diciendo al impío, se me fue, le está diciendo al impío, aunque no reciba con agrado esas buenas obras, lo mejor que usted puede hacer es hacerlas, porque si no las hace, le va a ir peor. ¿Sí me hago entender? Entonces el impío no puede llegar y decir, no, pero entonces como Dios no recibe estas buenas obras, entonces yo tampoco le voy a dar de comer al niño que está sentado en la acera, porque igual eso Dios, bueno, no lo haga, pero le va a ir peor. Es decir, hágalas, impío, usted que no es creyente, hágalas, para que no le vaya peor. ¿Sí me hago entender? Porque toda la creación, todos los seres humanos, seamos creyentes o no seamos creyentes, el día de mañana le vamos a tener que dar cuentas a Dios de todo.